Buenas, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Ah, Bien, ¿me escuchas bien? sí, yo te escucho bien. Bárbaro. Bueno, estaba comentando que sos un divulgador histórico, sobre todo sanmartiniano, ex granadero, y que Ujú. la idea de hoy era hablar sobre esta épica que suelen darle a Néstor, a Perón y todo, que siempre te ponen al lado de la foto de San Martín, como si fuera que si hoy por hoy San Martín estuviera vivo, estaría del lado de ellos y sería peronista, sería kirchnerista. Entonces, me pareció que era una buena idea hablarlo con alguien que sepa del tema y me pareció que vos eras una muy buena opción, ¿no? Yo puedo saber algunas cosas de eso, pero no tanto. Así que, bueno, no sé más. Mira, yo creo que el general San Martín no hubiese sido de nadie. Yo creo que el general San Martín eh, partió al exilio voluntario porque no quiso inmiscuirse dentro de los quilombos que teníamos en aquel tiempo, que eran muchos, Claro, eran muchos. Había anarquía, había la lucha entre los caudillos y Buenos Aires. Es decir, que vio el despelote que había el general. Aparte que el general también había sido amenazado, eh, había sido amenazado de muerte incluso, es decir que prefirió patear el tablero y se fue. Y se fue en un exilio voluntario, se fue a Francia, bueno, estuvo en Francia, estuvo en Bélgica, estuvo en distintos lugares de Europa, ¿no? Viviendo. Yo creo que el general no hubiese sido ni peronista ni de nadie. O sea, me estoy refiriendo a los políticos actuales, ¿no? si no se hubiera metido en A las política. políticas. No, no, sin lugar a duda que él no hubiese sido. A pesar de que él fue un estadista, el general San Martín fue gobernador intendente de Cuyo, es decir, que fue un gobernador que hizo obras Claro, y que puso a la provincia de pie para conformar en lo que fue después el ejército de los Andes. Es decir, el tipo conocía el manejo, obviamente, de lo que es la política. Tuvo haciendo política cuando se encontró con Bolívar en la famosa entrevista de Guayaquil, ¿no? Pero yo creo que no podría ser de ninguna manera ningún político de los actuales y menos que menos sería peronista. A pesar de que, bueno, el peronismo plantea la continuidad histórica de San Martín Rosas Perón, ¿no? Lo que conocemos, muchas veces hemos visto la carita de los tres en algún afiche, ¿no? Pero no, yo creo que San Martín no hubiese sido ni peronista ni de ningún otro partido de la actualidad, por lo menos, ¿no? claro. ¿Y vos, por qué decís que no sería peronista? O sea, si fuera que, supongamos que no diera su apoyo político, pero sí, o sea, que no fuera político, que no fuera que estuviera participando activamente, pero ¿por qué decís que tampoco apoyaría, digamos, al peronismo? Yo creo que no apoyaría el peronismo porque el general, antes que nada, era una persona absolutamente honesta. Ya partimos de esa base. El general era un tipo cuya palabra era ley, ¿no? Es decir, eh, si él daba su palabra, moría con su palabra. Eh, para los oficiales y los soldados que estaban con él, fundamentalmente durante la conformación del ejército de los Andes, creían a rajatabla lo que el general decía. Si el Claro, general decía tal cosa, para ellos era palabra santa. Y sabemos muy bien que si vamos al caso del peronismo, el peronismo no se ha caracterizado por respetar las palabras, ¿no? De lo que ha propuesto a través del tiempo, a través de la historia. En general era un tipo absolutamente honesto, no es impensable verlo inmiscuido en alguna cosa turbia. No creo que hubiese soportado eh, saber de que su partido, entre comillas, hubiese hecho las cosas que hizo el peronismo. Mira, el general San Martín hizo su testamento el 23 de enero de 1844, 6 años antes que muriera. Y uno de los artículos de ese testamento que hizo, lo hizo en París, el 23 de enero, dice: declaro no deber ni haber debido nada jamás a nadie. Es textual, así lo dice el general. Yo, si me retrotraigo con la historia del peronismo, vemos que el peronismo lo único que ha hecho ha sido eh, ponerse en deuda con el pueblo argentino. mm, Es lo que ha hecho, ¿no?
siempre ha dicho una determinada cosa y ha actuado de otra manera. Así, a grandes rasgos, es lo que yo te podría llegar a decir. No estaría de acuerdo en lo ideológico con lo que el general propondría, ¿no? Claro. Sí, había estado hablando con vos que me decías que de un decálogo o algo así, no sé si lo decías de manera... Sí, no, fue una manera metafórica, pero en realidad podemos hablar de infinidad de cosas que no estarían... eh, por ejemplo, el tema de la palabra, lo que yo te dije recién, el empeño de la palabra era algo absoluto para el general. El general moría si no cumplía la palabra que había empeñado, ¿no? El tema de la honestidad, el tema de la humildad también, porque el general era absolutamente humilde. El general, que nada que ver con la ostentación del peronismo clásico, del peronismo de Perón y Evita, o Sí, el sí, peronismo sí, sí. Ni que hablar de la actual también. de Cristina, ¿no? De Cristina con ostentaciones de Cristina con sus joyas y sus carteras de Vuitton. Bueno, el general, mira, por darte un simple ejemplo, cuando llegó a Mendoza a hacerse cargo de la gobernación, intendente de Cuyo, que era la forma de crear y recrear el ejército de los Andes, porque el general lo creó de la nada. Su mujer, que era de una muy buena posición económica en Buenos Aires, eh, usaba ropas y vestidos y de acuerdo a la posición económica en la cual estaba su familia, ¿no? Y cuando llegó a Mendoza, el general que donó la mitad de su sueldo, y tenés otro decálogo, el general donó la mitad de su sueldo para la conformación del ejército de los Andes. Dijo él que él estaba más que cubierto con la mitad de su sueldo y la otra mitad de su sueldo, que lo pagaba el gobierno de Buenos Aires, lo donó para la conformación del ejército de los Andes, para comprar armas, vestimentas, abrigo y demás. Bueno, a su mujer le dijo, regala todos esos vestidos que tenés, yo te quiero más siendo una mujer comprometida con tu época, vestida de acuerdo a las necesidades de la época del momento, que llena de joyas y llena de ropas. Y bueno, y Remedios lo hizo. Sacrificó también un poco su forma de ser y su forma de vestir en función de lo que el general proponía, ¿no? Ahí ya tenés otro índice, otro indicador de lo que no sería peronista. No sería peronista, de ninguna manera. Claro. En parte, el general era, a pesar de que su formación militar era muy estricta, era un tipo muy amplio de criterios, era un tipo eh, bueno, que era muy justo, era muy amante de los animales también, de eso te lo comento aparte, ¿no? Hay muchas cosas que no se conocen en la intimidad del general que no estarían de acuerdo con lo que el pensamiento del peronismo clásico, ¿no? Claro. Sí, no sé si, bueno, yo vi que hay muchas anécdotas al respecto de San Martín, y no sé si hay alguna en particular que pudiera resultar interesante para poder demostrar este punto, como estabas diciendo recién, por ejemplo, lo de los vestidos. Bueno, es real esa anécdota que le hizo hacer a su Sí, mujer sí. abandonar todo la parte de los ropajes y las joyas y más. Bueno, su mujer donó sus joyas para el bordado de la bandera de los Andes, que estaba en creación, ¿no? A finales de 1816, el ejército de los Andes no tenía bandera, entonces un grupo de damas mendocinas, entre los que estaba Remedios, Escalada, donaron sus joyas para el bordado de la bandera, para que la bandera de los Andes estuviera bordada con hilos de oro, sacaban las joyas de la pedrería, de los collares, de los abanicos, todos, que eran toda gente de posición, ¿no? Y bueno, con esas joyas bordaron la bandera de los Andes. Ya, ahí ya te das una idea de que ellos, del desprendimiento personal de ellos, porque eran joyas personales de ellos, Claro. y las donaron. Igual, San Martín, cuando después de haber obtenido los triunfos en Chile, el gobierno de Chile le regaló una vajilla completa de plata y él la rechazó por completo. Es decir, en general, todo lo que fuese ostentación lo rechazó. Él siempre fue
Él vivió austeramente. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando hablamos de San Martín cuando muere en el exilio, cuando muere en Francia, muchos dicen, murió pobre. No, no murió pobre en general, porque el general ya cobraba las pensiones del gobierno de Chile o del gobierno del Perú, pero vivió sin ostentaciones, vivió austeramente, pero porque él era austero. Él no quería no daba fiestas y ni tampoco, y vestía de la forma común y corriente como vestía cualquier hombre de su época, sin ostentaciones, porque él era austero en su formación y en su pensamiento. Claro. Eso también es una contradicción con lo que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Porque conocemos bien las actitudes, tanto sea de Eva en su momento, ¿no? Sus famosas joyas, pieles y demás, o la misma Cristina, que con sus habituales carteras y ropajes y relojes cuantiosos. Ideológicamente son absolutamente contrarios el peronismo clásico y sus representantes y lo que fue el general San Martín, ¿no? Después, ¿algún otro aspecto aparte de esto que estabas mencionando? Porque lo que estamos hablando es de la austeridad y del cumplimiento de la palabra. Entonces, no, Exacto. creo que eso sería lo más relevante, ¿o pensás que habría algún otro punto que también pudiera destacarse? Mira, otro de los puntos que sin lugar a duda definen el pensamiento político del general San Martín es que él nunca jamás propició el distanciamiento entre argentinos. Él jamás, él siempre, él tiene una famosa frase que dice, mi sable jamás saldrá de su vaina por opiniones políticas, y el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas. Si vos te pones a pensar un poco lo que es el peronismo, desde que es el peronismo, desde el 45 en adelante, siempre fue un propiciante de la separación del gorila, del antiperonista, del Contreras, Claro, eso. y lo mismo sucede hoy día, ¿no? Con el Cipayo y con el demás, de esos adjetivos que saben calificar esta ideología, ¿no? Sí, es que El general siempre, San Martín jamás propició la separación entre argentinos, jamás. Es más, él, si podemos volver un poco al principio de lo que estábamos hablando, su viaje hacia el exterior significó también eso. Él era un militar de fortuna, él era un hombre respetado, él era un hombre reconocido, libertador de tres países, y prefirió partir al exilio para no ser usado políticamente también él. Cuando vuelve en el año 29, no baja de su barco, porque él dice que no quería ser un elemento de desunión entre los perdón, argentinos. recién se cortó un poco. Decías que él, cuando se baja de su barco, ¿cómo? Cuando bajó de su barco en el año 29, cuando él regresó, que no bajó a puerto, sino que se quedó en su barco, anclado, en ese momento era el año 29, el año en el que Lavalle había derrocado a Dorrego y lo había fusilado. Entonces, es decir, que era un momento muy convulsionado. Y Lavalle lo manda a llamar diciéndole que se baje del barco y que asuma las responsabilidades del gobierno. Y San Martín dice, no, yo no vine para eso. Yo vine para ir a vivir a mi chacra de Mendoza y alejarme de todo lo que tiene que ver con la política. Él no quiso inmiscuirse en ninguno de los pensamientos políticos que había en ese momento, que fundamentalmente eran los unitarios y los federales, ¿no? Es decir, él no quiso participar en eso, ¿no? Claro. Comentar la grieta era algo absolutamente impensable para él. Una grieta que comienza desde aquellos tiempos, ¿no? Una grieta que comienza entre Moreno y Saavedra, y que ha ido creciendo con el correr del tiempo, y que el peronismo ha sido uno de esos grandes propiciadores de la grieta, ¿no? Sí, es que de hecho hay un video de Gloria Álvarez donde habla de esto, que menciona lo que llama el pueblo y el antipueblo, que dice que el populismo siempre hace esa separación, como que el pueblo es el que sabe votar y es todo lo que representa lo bueno y justo, y el antipueblo es el cipayo, el gorila, el pro-yanqui, el Contreras, todas estas cosas que estamos diciendo, el vendepatria. Que bueno, digo, por esto que estábamos hablando de
que San Martín no tenía estas, no propiciaba esta separación entre los argentinos. Y es algo No, no, que es de ninguna algo, manera. es De algo que el ninguna manera. populismo hace siempre, que intenta Claro, dividir. exactamente. Exactamente, el general, no, ese es otro de los puntos que podríamos llegar a tener de acuerdo. Él no propiciaba el populismo. Mm, Hay que entenderlo también de que su postura desde los 13 años había sido militar, es decir, que su posición era una posición mucho más recta, él tenía otro tipo de pensamiento más castrense, si vamos al caso, ¿no? Entonces, eh, todo esto que tiene que ver con el populismo que vemos hoy día, con los planes y con todo este pensamiento tan, como con relación al tema de los actos de violencia y él hubiese sido muy recto hubiese actuado de otra manera, no me cabe ninguna duda. No hubiese sido tan laxo ni tan comprensivo con todos estos tipos de movimientos populares. No creo que hubiese encajado, ¿no? ¿Qué pensás que hubiera pasado si estuviera vivo hoy y viera las cosas que pasan? Las injusticias, el robo y todas esas cosas. Y es una pregunta un poco Es compleja de contrafáctico, sí. responder porque él no hubiese estado en el gobierno, él no hubiese propiciado nada, pero que él, si hubiese estado en la obra de él, y algún que otro escarmiento hubiese dado, ¿no? En, en aquellos tiempos había un castigo que se llamaba la carrera de baquetas. Los fusiles de aquel tiempo, los que se utilizaban eran fusiles de avancarga. Se cargaba el cañón se cargaba el fusil por el cañón del fusil. Claro, y se queda con la baqueta hacia abajo. Exactamente. Como lo vemos en las películas, que se le mete la pólvora, se le mete la munición, se apelmaza con un pedazo de papel y se hace con esa varilla. Esa varilla se llama baqueta. Claro. Ese es el nombre correcto de la varilla. Y uno de los castigos a los cuales estaba acostumbrado propiciar San Martín cuando el soldado cometía algún error, era lo que se llamaba la carrera de baquetas. Significaba que se ponía 100 tipos, 50 y 50 enfrentados, armados con las baquetas. Entonces el que era castigado Solo con las varillas. con la varilla sola. Pero tenés que tener en cuenta que eran varillas de hierro. Claro. Entonces se colocaban 50 tipos a lo largo de un camino, 50 tipos de un lado, 50 tipos del otro, armados con la varilla. Y el castigado tenía que correr por el medio. Como los Simpsons, que pasan los machos y les pegan con una tabla. Exactamente, bueno, así. Lo hacía San Martín hace 200 años. Y los agarraban y le pegaban por el lomo y le dejaban el lomo ardido, ¿no? No lo mataba, pero el tipo te puedo asegurar que no iba a volver a cometer el error, ¿no? Y eso lo hacía con los ladrones, eso lo hacía con el centinela que abandonaba el cuerpo el guardia. Es decir, no llegaba al extremo de matarlo. Del fusilamiento. Lo fusilaron en el caso de guerra, sí. Era muy estricto en ese sentido. En el caso de guerra, sí. Aquel centinela que abandonaba su puesto frente al enemigo era inmediatamente pasado por las armas. No había tutilla. Pero en casos de paz era pasible de ese tipo de castigos, digamos. Un castigo de tipo corporal, pero hoy día sería impensable, pero a lo que voy que no era un tipo que fuese laxo con el castigo, ¿no? Era un tipo que si tenía que castigar, te castigaba, no te dudaba. Claro. Sí, porque yo me lo imagino en esta época que, como digo, se cometen tantas injusticias y suceden este tipo de cosas y siguen suponiendo que si San Martín estuviera vivo, como si ellos estuvieran continuando el legado de San Martín haciendo todas estas cosas. Entonces, por eso, preguntaba esto, ¿qué pasaría si estuviera vivo? Y siempre cuando uno dice esas cosas, dice, los caga cachetazos de todo, le da un infarto. Si ve cómo llevaron adelante el país. No sé si, mira, él no derramó sangre de compatriotas jamás, Claro, en no, ningún no, momento. Su sable no lo hizo jamás, pero que sí te hubiese dado un castigo, algún castigo ejemplar sin lugar a dudas. No creo que hubiese llegado al fusilamiento, pero sin lugar a dudas no hubiese dudado en castigar al corrompido, ¿no?
claro. Eso no me cabe ninguna duda. Pero lo que pasa es que el San Martín que nosotros hoy día podemos llegar a conocer fue San Martín también aprovechado por el peronismo en el 50. Cuando fue el año del Libertador, en 1950, se lo Mm, utilizó políticamente. Se lo utilizó políticamente porque se cumplían los 100 años de la muerte del general, que había muerto en 1850, en 1950, pleno peronismo, pleno peronismo de Perón y Evita todavía, bueno, se lo utilizó como un instrumento político, sin lugar a dudas, no me cabe ninguna duda. Como el hecho de, por ejemplo, hoy día el tema del nacimiento en general, de que el origen mestizo. El origen mestizo es eh, decir que el general era hijo de una india, un hijo extramatrimonial, de don Diego de Alvear, hijo de una india, que tuvo con una india y que se lo dieron a la familia San Martín. Esa es la postura que utiliza también el populismo. ¿Pero por qué utiliza esa postura el populismo? Llámese populismo, kirchnerismo también, ¿no? Es porque paga más en lo político un San Martín con sangre indígena en la ideología de la patria grande, claro. en la patria grande, en la ideología del latinoamericanismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que paga más? Un San Martín europeo, porque era europeo, porque sus padres eran europeos, porque cuando nació en 1778, eh, las colonias, las misiones jesuíticas formaban parte del virreinato del Río de la Plata, que era territorio de ultramarca España, es decir, que era nacido español, hijo de españoles puros, era un español hecho y derecho. ¿Qué es lo que paga más? Paga más un San Martín con sangre india, que un San Martín europeo. Esa es la realidad del porqué del pensamiento de que se cuestiona hoy el nacimiento de San Martín. Es porque cumple con una función específica. Lo mismo que en 1950, cuando fue el año del centenario del nacimiento, ¿no? Y qué casualidad que tanto en el 50 como ahora es el mismo peronismo el que trata de propiciar ese tipo de dicotomías, de ese tipo de diferencias. ¿Por qué Belgrano? Te pongo otro ejemplo. ¿Por qué Belgrano dejó de ser general para ser doctor? ¿Por qué dejó de Que ser? paga más ser abogado. Para ser. Dejó de ser general, entre comillas, para ser abogado. ¿Por qué? Porque paga más ser abogado, un abogado exitoso en todo caso, que ser un general, que hoy día todo lo que tenga que ver con los castrenses está mal visto, ¿no? A excepción Claro. de, bueno, los últimos tiempos que ha demostrado que el ejército está ahí al lado de la gente que más lo necesita, ¿no? Que antes decir lo mismo, que por la misma razón a Belgrano lo intentan alejar un poco de esa figura de general. Exactamente, es una forma también que tiene el populismo de falsear la historia, porque Belgrano decía que era militar, él casi no tuvo estudio, o sea, tuvo estudio, pero casi no tuvo trabajo como abogado, Claro. porque desde muy joven se dedicó a la carrera militar, improvisada, ¿no? Porque él no era militar. Entonces, ¿pero qué es lo que paga más? ¿Decir que Belgrano era general o que era un abogado? Un abogado como lo fue Kirchner o como lo fue Cristina, ¿no? A eso me estoy Claro. refiriendo. Un exitoso abogado, como decía recién. Un abogado del 1820, ¿no? Claro. Sí, sí, esto que estabas diciendo de cómo utilizan la figura para decir, o estás del lado de, no sé, Bush y de Trump, o estás del lado de San Martín y la patria grande, y que te lo pintan de esa Exactamente, forma, esa dicotomía que estás diciendo recién. exactamente. En 1950, ¿cómo es que decís que se usó? Porque en 1950 se fue declarado el año del Libertador General San Martín, porque se cumplieron los 100 años ¿El de la año de, muerte de San Martín, que había muerto en 1800. ¿Cómo? el año del qué? ¿Cómo? Se llamó el año del Libertador General San Martín. Ah, Y fue ahí, por iniciativa del peronismo. claro. Se inauguraron la gran cantidad de estatuas de San Martín en todos lados. Se trató de utilizarlo políticamente desde el peronismo de ese año, ¿no? En 1950, que fue justo el año del centenario. Es Que donde, vos decís también como para sí, hacer un paralelismo con Perón en esa época.
Así como hoy por hoy te ponen a Néstor, Cristina, Evita, Perón, y te los intentan como hacer que uno los asocie. ¿Qué decir? Que estaban intentando asociar a Perón. Claro, claro, porque bueno, Perón era militar, eso no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? Entonces era tratar de dar una imagen de un Perón sanmartiniano. Entonces era una idea de tratar de generar O sea, un esa Perón unión, libertador. ¿no? Un Perón libertador. Eso, exactamente, exactamente. Un héroe de la patria. Lo sintetizaste mejor de lo que Ah, yo estaba hablando. recién justo se Fue tildó un una poquito. idea de tratar Recién de se pegar tildó, ese Perón con, recién se tildó un poquito perdón, justo no y no escuché escuché. lo que decías. Que yo dije que era que intentaron crear esta figura del héroe de la patria y ahí se te cortó un poquito y no te escuché. ¿Qué me decías? Claro, que la idea de generar la idea del Perón de padre de la patria también, ¿no? Bueno, en la educación de aquellos años lo volcaban en la escuela primaria, el Perón me ama, Evita me ama, bueno, Sí, sí, el tratar líder. de ese tipo de... Claro, exactamente. Y ese líder, qué mejor paralelismo podía llegar a tener que con el general San Martín, ¿no? Claro. Con el héroe máximo de todos los argentinos. Eso se trató de hacer durante el año del Libertador, el año sanmartiniano, el año del Libertador General San Martín, que fue en 1950, que fue cuando se cumplieron los 100 años de la Sí, muerte del general San Martín. es interesante porque hace ya como 8 años, más o menos, o 7 años, cuando Cristina todavía estaba en el poder, en su segundo mandato, que dijo en la televisión, en cadena, hablando de que quienes criticando a quienes necesitaban la utilización de los muertos para lograr una identidad política. Es interesante porque Cristina, mientras decía eso, al lado tenía esa réplica de Evita en el Ministerio de Obras Públicas y al otro lado tenía el billete de 100 con Evita. O sea, ella estaba diciendo eso, estaba rodeado de dos imágenes de Evita. Y después, que siempre cuando hay elecciones, te ponen en la boleta una figurita así de Perón, para que no te olvides, somos peronistas, acá está Perón, mirá, y de Néstor, que también está muerto. O sea, cómo utilizaban a los muertos para lograr esa identidad política. Digo, mirá qué interesante que en la época de Perón hacían lo mismo, exactamente lo mismo que Cristina después fue y criticó. O sea, Cristina indirectamente criticó a Perón. No, exactamente, exactamente. Bueno, pero eso es una particularidad que tiene el peronismo. Vos sabés que el peronismo, después de que se manda una macana, que se manda una cagada, el peronista pierde su condición de peronista. Es decir, Menem, a pesar de que haya sido presidente del PJ, a pesar de que haya sido amigo de Perón y demás, su gobierno para el peronismo no es peronismo, es menemismo. Lo mismo sucede con el kirchnerismo. Lo mismo sucede con el kirchnerismo. Vos sabés que el peronismo clásico, no, Néstor no era peronista, Néstor era kirchnerista. Es decir, como que el peronismo no asimila los monstruos que genera. Entonces nunca tienen la culpa de nada. Claro. Entonces el peronismo, no, la culpa la tuvo Menem. Menem fue el que hizo las privatizaciones y entonces se pierde esa culpabilidad que debería tener el peronismo y que no tiene nunca, porque nunca son culpables de nada. Cuando vos le llevas y le tirás en la cara eh, esa, por ejemplo, te saltan, no, nosotros somos los perseguidos desde el año 55 con el fusilamiento de José Largo. Tiene razón en ese aspecto, pero después siguieron con el derrocamiento de Ilia, apoyado de Perón desde España. Es decir, el peronismo no se ha hecho cargo de nada, de toda su historia nefasta que la ha tenido. Pero es como vos decís, volviendo un poquito atrás, es como vos decís, es la creación de los símbolos. El peronismo es muy fetichista. Necesita tener fetiches, necesita tener símbolos a los cuales mostrar y levantar como bandera. Pero muchos de esos símbolos son inventos que tiene el peronismo. Como bueno, tratar de lo que te decía del año 50, de tratar de equiparar a Perón con San Martín. Claro. Sí, 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 esa utilización de figuras y de intentar crear como ciertos mitos, como esto de la década ganada, que se autodenominen así,
y como decía, de poner a San Martín como si fuera que los apoyaría hoy en día. Con Belgrano hacen lo mismo, te ponen la imagen de San Martín, de Belgrano, y te ponen a Néstor, Evita, para que estés del lado de ellos y no del otro, digamos, cualquier opositor, cualquier gorila, digamos. Mira, ha habido un caso claro y puntual. San Martín nació un 25 de febrero y Néstor Kirchner nació un 25 de febrero también. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle los afiches de San Martín y Néstor celebrando el cumpleaños de los dos, ¿no? Es tratar de hacer un paralelismo que no es imposible, de que haya un paralelismo entre las dos figuras, ¿no? Pero sí, el peronismo tiene esa característica, la de apropiarse de figuras que son nacionales, tratando de hacerlas partidarias. Eso sí, desde siempre ha sido así. Claro. Sí, y con respecto a esto que estaba diciendo de la utilización de los muertos, no, digo, no, eso que está hablando recién, digo, esto que estás diciendo vos, de cómo se lavan las manos y dicen, no, ese no era peronista, es algo que en realidad pasó siempre, porque como decías vos, pasó con Menem, pasó con Kirchner, pasó con Cristina, hasta con Alberto, pasa allá que están diciendo, no, bueno, pero él no es peronista, y inclusive pasó hasta con Isabelita, que Isabelita la puso Perón, o sea que entonces Perón no era peronista, porque puso a una persona que no era peronista, que ni Perón era peronista. O mismo, también si uno lo piensa por el lado opuesto, digamos, es como si, no sé, los radicales uno le dijera, no, bueno, pero cuando estuvieron los radicales hubo hiperinflación. No, ese fue Alfonsín. Bueno, ¿pero qué era Alfonsín? No, no sé, era Alfonsín. No, bueno, y con De la Rúa, eso fue De la Rúa. Y es como que si cada uno diga, no, no, fue él, yo no tengo nada que ver. Y eso eso no se lo permiten, digamos, al radicalismo. Desde el peronismo. Desde el peronismo te dicen, no, 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 cuando vos gobernaste y te ponen a Macri, a todos juntos, pero ellos como, no, no es peronista. Pero yo siempre digo que para ser peronista no necesitas nada en particular. Y comento, y pongo el ejemplo, que por ejemplo, para ser liberal tendrías que estar a favor de que no haya déficit fiscal, de no endeudarte, de no tener un Estado grande. Si vos estás a favor de que haya déficit, de endeudarte, y no serías liberal. Sin embargo, para ser peronista no es decir que sos peronista y no sé, que te avalen, pero después en cualquier momento si hiciste algo mal te van a decir, no, bueno, no eras peronista finalmente. Exacto, sí, sí, es lo que te planteaba antes. Mira, hay una frase de Borges que los define perfectamente. Borges decía, el peronista se hace pasar por peronista para sacar alguna ventaja. Esa es la definición perfecta del peronismo. El peronista se hace pasar por peronista para sacar alguna ventaja. Y es así, el tipo levantando las banderas, que aparte son banderas que ya están perimidas, ¿no? En el sentido porque ya no les cree nadie, ese es el problema, ya la gente no les cree, pero siguen diciendo y luchando por los desposeídos, demás, ¿qué desposeídos? Si los dirigentes son todos tipo de guita, y la gente se sigue cagando de hambre, yo vivo en La Matanza, así que a mí no me la cuentan. Yo vivo en La Matanza y yo de acá a 20 cuadras de mi casa tengo una villa con necesidades absolutas. Pero ¿y quién está de intendente en La Matanza? El intendente de La Matanza es el amigo Espinosa, que ya fue 3 veces intendente de La Matanza. El peronismo gana en La Matanza desde que se instauró la democracia en el año 83. Hace 37 años que el gobierno es peronista. Pero claro, la villa que yo te estoy diciendo, que está acá a 20 cuadras de mi casa, es por culpa de María Eugenia Vidal, o por culpa de Macri, o por culpa de quien haya estado antes en el gobierno de la provincia o en el gobierno de la nación. No se hacen cargo. Sí. No se quieren hacer cargo. Lo mismo en Santa Cruz. En Santa Cruz, desde que retornó la democracia, que está el kirchnerismo, y así todo, quebraron la provincia, estuvieron como un año sin clases, con problemas y todo. Hasta ahí, de hecho, un titular famoso de un diario de Néstor, que una vez dijo que si algún gobernador quebraba su provincia, si la llevaba a la quiebra, tenía que ir preso, y su hermana lo hizo. Su hermana declaró la quiebra. Claro. ¿A quién le van a echar la culpa si gobernaron siempre ustedes? Y tampoco pueden decir, no, bueno, fue culpa, no sé, de Macri, porque casi todo el tiempo estuvo gobernando el peronismo, y además, porque no es que hubo otras provincias que también le pasó lo mismo, le pasó a la provincia donde gobernó el kirchnerismo siempre. Kirchnerismo, no es que, no, bueno, este era menemista y este era dualdista y qué sé yo, eran siempre los mismos, y también metieron la pata. Y eso es como el mejor ejemplo de qué pasa si durante mucho tiempo gobierna el kirchnerismo.
Claro, no solamente kirchnerismo, creo que el peronismo es un poquito más amplio en este sentido, ¿no? Sí, Porque si vamos al caso, acá en La Matanza específicamente, el peronismo ha sido 37 años y has tenido de todo, ¿sabes? Tenido desde Rucauf, pasando por bueno, todo lo que se te ocurra, ha estado acá en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires. El peronismo no ha sido, el kirchnerismo no ha sido una excepción dentro del peronismo, ha sido sí. más de lo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, no fuimos un poquito por la rama, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? En el sentido Bueno, sí, también hablar un poco de que decís, si San Martín era un tipo honesto y que cumplía con su palabra y era un tipo humilde y hablamos de todas estas cosas, de cómo aparte se traicionan entre ellos. Hay un dicho que digo siempre que es que el día de la lealtad peronista existe porque los otros 364 días se están clavando un puñal por la espalda y claro, eso no exime que el 17 de octubre también lo hagan. Entonces, no sabes cuándo se van a sí, sí, traicionar y también. van a decir, no, vos nunca fuiste peronista y que se van así a echar la culpa. El otro día que estuvo Grabois peleándose con Devido también, que decía, no, vos, basura, no, vos, y que se estaban así acusando uno al otro. Y yo creo que eso es algo que con San Martín no hubiera pasado, o sea, que no hubiera ese No, no, sin tipo lugar a dudas que no hubiese pasado. mencione a alguien que considere amigo o que, no sé si era amigo de Belgrano, sé que se tenían un respeto mutuo, pero No, no, con Belgrano llegaron a ser, llegaron a entablar una amistad, a pesar de que se vieron poco tiempo, porque fue en enero del 14, de 1814, mantuvieron una correspondencia posterior y mm, se sentían mucha amistad y mucho aprecio, ¿sí? Fueron amiguitos de poco tiempo, pero mantuvieron una amistad por durante muchos años, hasta la claro, por muerte de eso, Manuel en 1820, ¿no? claro, por eso digo, es Se mantuvieron inimaginable. más, se mantuvieron. Yo creo que es inimaginable pensar que, por ejemplo, San Martín o Belgrano se hubieran traicionado mutuamente por algo de No, jamás. política. Y sí, sí, el peronismo lo está haciendo todo el tiempo, son súper amigos y después se están traicionando. Tenés a Néstor diciendo en un video que está por todos lados, lo pueden buscar en YouTube, si ponen Néstor Menem les va a aparecer seguro con solo poner eso, Kirchner Menem, donde está diciendo que Menem es el mejor presidente desde aquella vez que, y no me acuerdo si mencionaba no me acuerdo si mencionaba a San Martín, no me acuerdo si decía el mejor presidente desde que aquel general estuvo en la cordillera, no me acuerdo bien cómo decía, pero como si fuera el mejor presidente de la historia. Y después están todos que dicen, no, sí, porque Menem, Cristina durante tantos años echándole la culpa, no, bueno, pero el neoliberalismo, cuando habían estado diciendo que era el mejor presidente. Hasta que, bueno, después no les convino y, bueno, ya no lo consideraban el mejor presidente. O mismo que Néstor apoyó la privatización de aerolíneas y de YPF. Y después salieron a decir, no, bueno, porque ahora vamos a nacionalizarlo de nuevo. Pero si vos lo apoyaste eso, apoyaste a hacer eso y ahora lo criticás lo que vos hiciste. Así que por eso digo, eso me parece inimaginable para una figura como No, no, San Martín. sin lugar a dudas hubiese sido imaginable. Mira, ahora que pasó recién poquito, poquitos días el tema del Día del Amigo, hay una frase del general San Martín que dice, mi mejor amigo sienta mis errores o reprueba mis desaciertos. O sea, ya ahí ya te das una idea de cuál era el pensamiento que tenía de la amistad, ¿no? Enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. No, no del amigo que viene a tomar conmigo una cerveza, no, no, es el que me mejora, ese es mi mejor amigo. Sí, El que me hace mejor persona es mi mejor amigo, ¿no? Eso es lo que eso, plantea el general, ¿no? y eso me suena muy opuesto a Cristina. Mismo, por ejemplo, Obvio, obviamente. cuando fue la resolución, la 125, en 2009, Martín Lustó contó que cuando hicieron en 2009 o en 2008, creo que en 2008, ¿no? Cuando fue esto, que Martín Lustó hizo la fórmula, que era ministro de Economía, cuando hizo la fórmula que estaba en la 125, se dio cuenta que había un error, y esto lo cuenta él, el mismo Lustó, que cuando se lo llevó a Cristina y le dijo, mire, esto está mal, habría que cambiarlo, y dijo, no, no, esto ya ahora es claro, 2008, esto es una lucha política ahora, y es como, hay que hacerlo. No, pero está mal, no podemos hacerlo porque sería un caos. No, no, esto ya vacía el Congreso. Y así fue el Congreso, y no se aprobó perdón, de culo, pero digo, porque cuando Cobos dijo, bueno, mi voto no es positivo y que pasó a la historia esa frase, si no hubiera sido por eso, hubieran aprobado un proyecto de ley que el mismo ministro de Economía de entonces decía que estaba mal, y no le quisieron cambiar por orgullo, porque era ya como una lucha política, por más que se jodiera después el pueblo, por más que el campo la pasara mal, era para que Cristina no admitiera su error. Y digo, mirá qué interesante que me estás diciendo que San Martín Se decía, entrecorta mucho, ¿cómo? se te entrecorta bastante la transmisión. Se está entrecortando un poco la transmisión en este momento.
Bueno, no sé si la gente, si me puede decir en los comentarios si me estaba escuchando. No, que decía que qué interesante. ¿Ahora me escuchas mejor? No, ahora está un poco mejor, sí. Porque yo te escucho entrecortado a veces a vos. Entonces no sé si. Bueno, y no leo si el público me está diciendo. Bueno, estoy viendo si los seguidores me dicen si se. No sé, me escuchan. No sé si será. ¿Vos estás conectado al Wi-Fi o estás con los datos del celular? No, no, Wi-Fi está. Está bien. Bueno, no te decía que qué interesante esto de que Cristina no quiso admitir un error y era capaz de llevar a un caos para el campo y para la gente con esta resolución del 2008 que la iba a afectar negativamente y que su propio ministro estaba diciéndole, che, está mal hecho, no lo hagas, y lo quiso hacer igual por orgullo, por una lucha política, y como en paralelo San Martín pedía que lo corrigieran. Claro, claro, que que lo corrigieran en persona, ¿no? Mi mejor amigo es el que me corrige, el que me hace mejor persona. O sea, Es ahí está la decir, humildad de... ahí ya también, exactamente, exactamente, la humildad que no tiene esta gente, ¿no? No, sí, Pero bueno, podríamos llegar a hablar un montón de temas que son particulares con relación al tema de San Martín. El tema de la austeridad, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, veías que Néstor usaba los aviones presidenciales para ir y venir a lo largo y a lo ancho del país, eh, utilizando los medios del Estado, por el simple hecho de nada más que ser el príncipe consorte y no otra cosa, ¿no? Y en cambio San Martín donaba la mitad de su sueldo para la conformación del Ejército de los Andes. Es decir, mira, Cristina se compraba, y cuando fue presidenta de la Nación, las carteras más ostentosas que se podían llegar a conseguir. Pero sin embargo, por ejemplo, San Martín agarraba su capote, el capote que utilizaban en la campaña, que es la capa que se colocaba sobre el, y la cosía él. Estaba lleno se de coció. siete, de roturas que tenía, y eran todas cosidas por su propia mano. Claro. Porque él mismo se sentaba en una silla y se cosía su... Y era el general en jefe del ejército, con 5.000 hombres detrás de él. Era el comandante de todo el gobierno, inclusive. Y él se sentaba en una sillita a coserse los botones del traje. O mandaba a hacerse las botas, las suelas de las botas, y las botas hasta dejarlas casi inservibles, que ya no había más arreglo. Entonces ahí sí compraba una bota nueva. Entonces vos haces esos paralelismos y te das cuenta que el agua y el aceite son absolutamente eh, imposibles de compatibilizar el pensamiento peronista con el pensamiento de General San Martín, ¿no? Claro. La austeridad que tenía no la tenía nadie. Podemos compararlo con Belgrano era otro que hacía lo mismo. Pero bueno, por eso será que tanto Manuel como José son los grandes padres de la patria, ¿no? Y no Mm, esta manga de delincuentes. sí. Bueno, no sé si querés cerrar de alguna forma, no sé si querés agregar algo o si querés agregar una conclusión. Eh, ¿Qué haría el general San Martín el día de hoy? Me lo preguntaste un poco antes. Yo creo que estaría muy triste. Yo creo que estaría muy... Yo creo que también, no sé si lloraría, pero que estaría muy triste, sí. Porque Sí, todo lo después que de tanto hicieron aquellos esfuerzo, hombres de hace 200... Lo que pasa es que hace 200 años atrás había otro pensamiento, había otra ideología, otro sentimiento. Las cosas se hacían sin buscar el rédito, sin por el simple hecho de hacer las cosas por el que ser bien hechas, nada más. Tratando de buscar el bien común, tratando de buscar la unidad, claro. pensando un país para todos, vivo. Ellos no peleaban, no luchaban para que ganara tal o cual. Ellos luchaban para que ganáramos todos, ¿no? Los que estábamos en ese momento, en esa Argentina incipiente, ¿no? Eh, por ejemplo, en San Lorenzo, el combate de San Lorenzo, en San Lorenzo el general San Martín encabezó a los soldados. Él fue el rey y recibió la primera descarga de la fusilería realista que mata a su caballo. Es decir, que San Martín estaba poniendo el pecho y Se cortó, estaba se cortó un jugándose la poquito. vida. Se cortó un poquito. Decías que fue de frente y recibió la primera descarga.
Claro, la descarga de los realistas que estaban queriendo ocupar Mm. el convento y le matan el caballo y San Martín cae y, y queda presionado porque él estaba dándole el ejemplo a su gente, a los que venían detrás, a sus propios soldados, el ejemplo a la gente que estaba en Buenos Aires esperando de que él hiciera las cosas como correspondía. Es decir, un tipo que se jugó la vida para tratar de cambiar una situación de colonia que teníamos en aquellos años. Pero vos los ves a estos tipos de hoy día, ¿y cuál es el sacrificio que tienen? El de Delía, de que se llenó la boca hablando de la puta oligarquía y terminó en el Notamendi Miroli. ¿Cuál es el ejemplo que podrían llegar a darnos a esta gente? Sí, y El estoy mismo pensando Belgrano también, que tuvo que pagarle a su médico con su reloj, porque no tenía plata para mm, pagarle. El mismo Belgrano que tuvo su reloj personal que le habían dado por premiaciones, se se lo dio a su médico, el doctor Redhead, porque no tenía con qué pagarle. ¿Vos te imaginás algo así hoy día con alguno de estos? Es impensable. de hecho hay una frase que no sé si es real o no, vos me sabrás decir, que dijo San Martín sobre sus granaderos, que no me acuerdo qué era lo que había dicho de sus granaderos, sobre la capacidad y la habilidad de sus granaderos, pero no me acuerdo cómo era. Que decía de sus granaderos que podrán igualarlos, pero yo solo sé de lo que son capaces mis granaderos. Quien los iguale habrá, quien los supere no. Esa es la frase que está en todos lados, en muchos monumentos. Y está en el Regimiento de Granaderos a Caballo, donde yo supe estar durante mi servicio militar, y figura ahí al pie del monumento de San Martín. De lo que mis granaderos eh, son capaces, solo yo sé. Quien los iguale habrá, quien los supere no. Y bueno, es lo que él pensaba de sus propios hombres. Por ejemplo, San Martín no les decía soldados, les decía muchachos. La frase Muchachos. original, que yo te acabo de decir, de lo que mis granaderos son capaces, la original es de lo que mis muchachos son capaces. Porque él los llamaba a sus muchachos, a los granaderos. Él era lo que se llaman oficiales troperos. Los troperos estaban en contacto con la tropa. El general San Martín comía la comida antes de que comiera la tropa, para ver si era realmente buena. Comía de parado al lado del cocinero, con la comida que iban a comer después sus propios soldados. ¿Qué sé Sí, yo? Imagínate esas cosas hoy día. yo quería rescatar esta frase porque estaba pensando, por ejemplo, cuando pasó lo de Julio López, que lo encontraron tirando los bolsos y todo eso, y el kirchnerismo salió a despegarse y a decir, ah, no sé, o con Lázaro Báez, que era un empresario que era íntimo amigo de Néstor, y también, no, bueno, esa plata también, no sé, se la dio Macri, y que se empezaron a desligar de gente que supuestamente era de ellos. Digo, mirá cómo San Martín daba la cara por sus propios muchachos, como estabas diciendo recién. Claro, claro, sin lugar a dudas. San Martín cuidaba a su gente y se hacía cargo de su gente. Era famoso que durante el cruce de los Andes era el último en acostarse y era el primero en levantarse durante los 20 y pico de días que llegara de los Andes. Era el último en acostarse y el primero en levantarse porque él daba el ejemplo. San Martín no te mandaba a dar una orden, no te hacía dar una orden si él primero no la cumplía. Si él decía que tenía que subirse, no sé, arriba de una escalera, si él no se había subido primero, no daba la orden que la gente se subiera. Es decir, predicaba con el ejemplo. El sable corvo que estaba en el regimiento de granaderos a caballo, que durante muchos años estuvo ahí a su cuidado y que ahora está en el Museo Histórico Nacional, si tenés alguna vez la oportunidad de verlo, de acercarte y mirarlo en detalle, está todo lleno de marquitas, todo lleno de melladuras. ¿Pero por qué? Porque el general usaba su propio sable como el puntero de un maestro para enseñar a sus propios oficiales el manejo del sable. Les enseñaba a sus granaderos. Él mismo se subía al caballo y enseñaba el manejo de la lanza. Él mismo enseñaba el manejo del sable. Él mismo eh, cargaba los fusiles y disparaba y enseñaba el manejo de las armas de fuego. Todo lo que sus hombres fueron después, lo fueron porque el general hizo. Y tan mal no le fue a los muchachos. Claro. Bueno, acá estaban diciendo que con la frase
con la frase que decías recién de San Martín, que hay un seguidor que dice que lo hiciste lagrimear. Así que bueno, te agradezco entonces el contacto. Me parece que era muy interesante hablar de esto porque me pasó muchas veces eso de ver que te quieran poner a San Martín al lado de este tipo de personas me parece una situación indignante después de todas estas cosas que estamos hablando. Así que me parecía buena idea hablar un poco sobre esto. Es que, como yo te dije al arrancar la conversación, yo creo que San Martín está más allá de todo, está más allá de cualquier ideología política, mucho menos del peronismo, obviamente, ¿no? Pero más allá de cualquier ideología política, son esas cosas que se mantienen puras, ¿viste? Ante tanta en Argentina hoy día que te dan hasta vergüenza, ¿no? Algunas cosas que se hacen, que se dicen. San Martín sigue siendo de lo poco puro que nos queda, ¿eh? Igual que Belgrano. Ellos no tuvieron culpa de nada y lo dieron absolutamente todo, todo. Belgrano puso de su vida, ¿no? Es decir, que son esas figuras que no tienen que ser manoseadas, son esas figuras que no tienen que ser utilizadas, que tienen que estar ahí, como ejemplo, como luces. Son los que iluminan el camino, son los que señalan el camino. San Martín, Belgrano, podemos agregar a Güemes, podemos agregar, bueno, no quiero decir alguno que por ahí incomode, pero yo creo que hay dos o tres figuras que son absolutamente impolutas y que no utilizadas. Claro. Sin lugar a dudas, San Martín es el principal de todos, ¿no? Porque San Martín no tiene ideología, San Martín es de todos los argentinos, es el padre de la patria, es el padre de todos los argentinos, es el padre común que tenemos. Y políticamente para un determinado sector me parece que es un acto de vileza. San Martín tiene una sola bandera y es la celeste y blanca, no tiene ninguna. Claro. Acá me preguntan si hay algún libro que puedas recomendar de historia en general o sobre San Martín. Es una pregunta que cada tanto siempre me hacen, pero hay algunos que son clásicos, hay algunos que vos tenés que leer. Por ejemplo, uno que es muy criticado, y a veces es criticado con causa, ojo, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero la historia de San Martín, la independencia americana de Bartolomé Mitre, es uno de esos libros que son basales. Después vos tenés que ahondar y tenés que fijarte qué es lo que podés barrer de lo que te queda, ¿no? De la enseñanza de Mitre, porque Mitre tenía sus cosas también. Pero, por ejemplo, ese Mitre, o podés Pacífico Otero, que son los clásicos. ¿Cuál? Que son los libros que ha estudiado desde siempre. Pacífico Otero se llamaba, fue presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano y uno de los mayores sanmartinianos. Piccinali es otro también, o el doctor De Marco, que ese es un libro más actual, es un libro de hace poquitos años. El doctor De Marco es un gran historiador, un libro muy lindo sobre San Martín, y que ese se puede llegar a conseguir, por ejemplo, por Mercado Libre se puede llegar a conseguir. Es un libro de hace unos años atrás, no muchos, debe ser 6, 7 años atrás, escrito por el doctor De Marco, que es uno de los grandes historiadores argentinos. Ese creo que es un libro como para iniciarse en el tema de los sanmartinianos. Podés leer a Piña también, pero con Piña también tenés que tener tu cuidado. Con Piña es un Mitre un poco actualizado, pero en el sentido de que dibuja en algunas cosas, igual que lo hacía Mitre, ¿no? Es decir, que hay Patricia Pascuali también tiene un lindo libro, hay unos cuantos autores que son rescatables y que tienen una visión bastante general de lo que fue la figura de Don José, ¿no? Claro. Bueno, te agradezco entonces el contacto. Algún día, si querés, hablamos de otras cosas de la historia argentina que creo que es importante que se sepan,
y más que nada libres del relato y del adoctrinamiento, y libres de estas cosas de pegar a San Martín con la idea de Perón y todo eso que tanto se hace hoy en día. Sí, sí, San Martín lamentablemente ha sido utilizado cuando no tenía que haber sido así. En general, como te dije recién, está más allá de todo, está más allá del bien y del mal, ¿no? Es algo que en general se ha utilizado políticamente, no corresponde, no corresponde. Claro. Pero bueno, el peronismo lo planteó así ya en los años 50, cuando fue el año del centenario, y va haciendo a través del tiempo, ¿no? Aunque aún en los últimos tiempos medio como que lo han dejado un poquito de lado, porque quizás el kirchnerismo prefirió levantar un poco la figura de Belgrano y no tanto la de San Martín. Que también me parece que está mal, ¿no? Son apolíticas. No. Claro. Son de todos los argentinos y no de un sector. Bueno, te agradezco el contacto. Nos estamos De viendo, te mando un nada, ha abrazo. sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego.